Yo he escuchado, por ejemplo, que en una mezquita, pues sí es como muy gigante la distinción entre lo que el hombre y la mujer pueden hacer. Ahí sí vimos todo esto de las mujeres se ponían ese traje especial que solo se les veía la carita, unos trajes blancos que en la madrugada usted nada más veía como unos fantasmitas blancos caminando y eran ellas con sus trajes. El salón más grande es para los hombres, normalmente no hay sillas ni nada, son puras alfombras y aparte hay un cuarto donde están las mujeres por aparte. Uno de los motivos también es porque de las posiciones que hay que hacer uno tiene que hincarse y todo, entonces si hay una mujer para que ella lo haga más tranquila y también para que no distraiga a los hombres con sus movimientos, entonces también por eso los ponen por separado. ¿Qué tanto fue ese choque cultural suyo? Sí, fue muy difícil para mí porque, o sea, era como que lo que yo decía no importaba. Y le preguntaban directamente a Gustavo y a mí no, o si yo decía algo, era como que si yo no hubiera hablado. ¿Viene vestida? De Indonesia. Ah, ok. Bueno, este no es un traje típico, pero la tela es de Indonesia. Y usted aprendió a hacer cosas, ¿verdad? En Indonesia. Sí, bueno, siempre me han gustado mucho las manualidades, ¿verdad? Como que el Señor me dio ese talento para crear cosas con las manos. Y en Indonesia abrimos un taller. Yo trabajaba en un proyecto para detener el tráfico humano, perdón. Y entonces siempre vi en estos lugares donde íbamos que las telas eran diferentes, ¿verdad? En Uzbekistán era diferente. Y ahí de manera un poco informal, en Uzbekistán empecé a enseñarle a algunas mujeres a hacer cosas con las telas de ellas. Y ya cuando estuvimos en Indonesia, ahí ya abrimos un taller para ayudar a mujeres, ¿verdad? Y empezamos a enseñarles a hacer manualidades con las telas de Indonesia que son preciosas. Si quieren buscar, se llama Batik, Batik. Es una belleza, los diseños, pero impresionante la cantidad de diseños que tienen de colores y todo. Y entonces con eso creamos muchas cosas bonitas, así que hoy me puse ¿Esa la hizo usted? No, esa la compramos La hecha. compraron. Ujú. ¿Pero ustedes qué hacían? ¿Ropa? No, no era ropa, eran productos que se pudieran vender como cosas como decorativas que los indonesios normalmente no hacen, pero que a los extranjeros les gusta. Por ejemplo, a todos nos gusta decorar para Navidad. Entonces buscábamos telas rojas, verdes y hacíamos unos banners navideños, pie de árbol, adornitos para el árbol de Navidad, hacíamos bolsos, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces el taller sigue ahí, ya volví a golpear el micrófono. El taller sigue ahí y ha sido una experiencia lindísima. Ver cómo ellas de llegar, no saber usar la máquina y llegan con una autoestima muy baja, ¿verdad? A veces muchas han sido agredidas, abusadas, hasta emocionalmente. Entonces, uno les decía, corte esto o posa esto y estaban temblando todo el tiempo, ¿verdad? Mm. Porque les daba miedo equivocarse. Entonces, el decirles, ay, muy bien, qué lindo que lo estás haciendo, aunque la puntada parecía, bueno, cualquier cosa, pero esa motivación les daba a ellas seguridad y todo. Y después verlas de cómo empezaron a estar haciendo un montón de proyectos lindísimos que se vendían, era una bendición. Sí, definitivamente la autoestima en un contexto así, Sí. digo así, asumo pobreza o... Sí, especialmente las mujeres que estábamos enfocadas en ese proyecto eran mujeres de escasos recursos porque esto del tráfico humano, ¿verdad? Que existe en todo lado, no es que solo ahí, pero ahí era muy fuerte. Entonces, los agentes que andan reclutando gente van a lugares donde hay más pobreza y le ofrecen a las personas muchas cosas, ¿verdad? Salario, cosas así exageradas. Cargo Te, la hija. te vamos a hacer un pasaporte, mañana nos vamos, o sea, un pasaporte y una visa no se hacen un día, ¿verdad? Entonces, pero la gente no sabe y creen, y entonces ahí están los problemas. Entonces, nosotros, el, el, el taller que hicimos era más que nada para prevención. Si sabemos que esa es una población vulnerable, ¿verdad? Porque su pobreza hace que sean víctimas de estos agentes, entonces vamos a enseñarles a las mujeres em, skills, iba a decir en inglés, Habilidades. habilidades, ¿sí? Para que ellas puedan
proveer para su familia. Entonces ya no son un target ahí fácil para los agentes, ¿verdad? Entonces ha sido muy bonito verlas crecer, verlas amarse a ellas mismas, ¿verdad? Había una señora que llegó al taller, pequeñita ella, muy pequeñita, y siempre estaba muy seria. Y entonces empezábamos el taller, como sabíamos la situación económica de ella, siempre teníamos un tiempo de té y repostería y compartíamos una historia, ¿verdad? Una historia donde pudiéramos compartir algo de la palabra, valores con ellas. Y ella siempre estaba seria. Y un día estábamos, porque había que sentarse en el suelo, estábamos todas sentadas en el suelo y yo les dije, yo quiero que cada una diga por qué está agradecida hoy. Bueno, entonces, que todo, bueno, porque yo he desarrollado habilidades, porque ya puedo usar la máquina y todo, ¿verdad? Y ella dijo, yo quiero dar gracias porque yo aquí aprendí a sonreír. Mm. Entonces, cositas como esas, ¿verdad? Como que le alimentaban a uno el corazón y le alegraba a uno ver esas transformaciones de las personas. Entonces era muy bonito, sí. Ellas tienen un contexto musulmán, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es la mujer musulmana? Uh, yo doy un curso de eso. Ujú. De hecho, lo empiezo el lunes, por Ok. si. Este, es muy interesante porque son diferentes de acuerdo al país, ¿verdad? Mm, O como aquí en Costa Rica uno no puede decir todos los ticos son así, porque claro, todos somos no se puede diferentes. generalizar. Exacto, entonces ellas también son diferentes, pero hay ciertos valores que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿qué pensamos nosotros cuando vemos a una mujer con un velo? ¿Qué piensa usted cuando ve una mujer con velo? ¿Alguien reprimida? Ujú. Pero ¿qué te dice el velo? Bueno, no se ha casado o bueno, No no, es que necesariamente. sí, no sé, nunca he visto una mujer con un velo, la verdad. Bueno, lo primero que nos Ok. dice el velo es que es musulmana, Ah, ok, bueno. ¿verdad? Ujú. Eso es lo primero. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en musulmanes, la mayoría es terroristas o cosas así, ¿verdad? Pero ellas, y nosotros pensamos en represión, ay, sí, están reprimidas y todo, pero la mayoría de ellas no se sienten reprimidas. Para ellas el velo significa soy musulmana, honro a mi familia, honro mi religión. Entonces muchas de ellas llevan el velo con orgullo y dignidad, ¿verdad? Entonces, tienen valores muy fuertes de familia, del respeto a los mayores, el respeto a la autoridad, digamos, del esposo también, cosas que una mujer no debe de hacer porque no se ve bien. Ahora, hago un paréntesis de que aún con todo eso, usted siempre encuentra cosas que uno dice, bueno, no se supone que no pueden hacer esto, pero pasan, ¿verdad? Entonces, sí, ellas tienen valores muy fuertes por ejemplo, yo para acercarme a una mujer, yo tengo que demostrar que yo soy una mujer digna también. Si ella está casada y yo ando ahí enseñando partes de mi cuerpo, probablemente su esposo no va a querer que yo sea amiga de ella. Ujú. Pero si yo me demuestro que soy una mujer en los términos de ellos decente, que honro a mi esposo, que lo respeto, que mis hijos también son buenas personas, ¿verdad? Que no me avergüenzan y cosas así, mi comportamiento es el indicado por ellos, entonces van a permitir que ella y yo seamos amigas. Mm. Entonces sí, hay cosas que son como muy claves de la cultura y también de la religión, que es algo que rige prácticamente todo el sistema de vida de ellos, ¿verdad? Yo siempre he pensado en justamente mujeres reprimidas, ¿verdad? Que no tienen libertades. Y es interesante pensar cómo ese es el estilo de vida al que están Ujú. acostumbradas y para ellas eso es normal. Sí, eso es normal, aunque sí es cierto que están muy reprimidas por muchas cosas, ¿verdad? Hay países donde, digamos, la mujer no puede salir sola, Ujú. ¿verdad? Como Afganistán y otros países donde siempre tienen que salir acompañadas de un hombre. O sea, si las encuentran en la calle solo es peligroso para ellas por la reprimenda que les pueden dar, ¿verdad? Digamos, en Uzbekistán y en Indonesia eso no era tan fuerte, pero habían horas donde ya las mujeres no podían salir Mm. de noche, porque si usted era una buena mujer, usted a esas horas no sale sola.
¿verdad? Entonces siempre habían cosas como que uno tenía que tomar en cuenta y observar, ¿verdad? Cada país es diferente y yo creo que nosotros, por ejemplo, como ticos, valoramos mucho cuando un extranjero viene a nuestro país y honra nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Entonces, cuando nosotros vamos a la cultura de ellos también tenemos que honrar esas costumbres, esas tradiciones que ellos tienen y no decir, ah, no, yo sí, como tengo la libertad, voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Pero no hay distinción cuando son turistas, porque también he escuchado como que, ¿verdad? A veces uno de turista, eh, Sí. de ahí se brinca todo y la Sí, gente dice, ah, es que son turistas. O... yo ahí tengo un conflicto, tal vez por ser misionera, ¿verdad? Lo veo diferente, pero Ujú, yo digo, si usted va a ir a un país musulmán y usted sabe cómo es, o sea, respete esa parte de la cultura. Entonces, por ejemplo, a veces al turista se le permiten algunas libertades que a los locales no. ujú. Entonces, por ejemplo, hay lugares allá como Yogyakarta, que es una ciudad muy turística, o Bali, ¿verdad? Que es una isla muy famosa donde el turista puede andar como quiera y como son turistas no importa, ¿verdad? Pero también a veces yo digo, sería bonito que la gente tuviera un poquito de sensibilidad cultural, ¿verdad? Pero también cuando la gente va de vacaciones, no quiero estar pensando en restricciones, ¿verdad? De ese tipo. Sí. Entonces, por un lado entiendo y por otro lado a veces me cuesta entender, ¿verdad? Ujú. Entonces estoy así como en un dilema de qué es lo indicado. De aquí en Costa Rica, estábamos en la playa y una pareja nudista completamente. Se soltó Esa, todo y de ahí fue un escándalo para todos los de la playa, ¿verdad? Porque un montón de ticos y en Costa con Rica no chiquitos y es todo. con niños, habían niños. Y entonces inmediatamente de ahí, es un choque cultural, bueno, Claro. cultural y yo no sé si eso ya entra en tema cultura o descaro del pecado o Mm, en cuál tema, pero pero yo creo que lo tenemos muy arraigado, esa parte de la lo cultura. mismo sería para ellos, Ujú. ¿verdad? Ver a Sí. alguien. Yo creo que si alguien quiere hacer eso, mejor investiga en cuál playa se puede hacer, si hay playas, pero hay gente que no le importa, ¿no? Yo vengo aquí a pasear y entonces como que se pierden esas cosas, ¿verdad? Entonces yo a veces digo que es difícil, ¿verdad? Para uno como misionero en un país, ser a veces tan condescendiente y entender al turista que anda vestido a veces de unas maneras que uno dice, uff, ¿verdad? Pero bueno, no podemos hacer mucho. Ujú. Ale, usted y su esposo son los dos misioneros. Ujú, ¿Cómo Dios habla con cada uno en este llamado para decir voy? sí. Vieras que fue muy interesante la forma en que el Señor llamó a Gustavo, fue casi que, bueno, él siempre lo cuenta que fue como insistencia de un amigo que lo invitó a una conferencia. Entonces él fue a la conferencia y ahí escuchó sobre los no alcanzados. Ahora, yo puedo decirte que Gustavo es un hombre que le gusta mucho estar leyendo y aprendiendo, investigando. Entonces, cuando él escuchó de los no alcanzados, él dijo, pero ¿qué es esto? Ujú. Como yo no había escuchado que habían tantas personas en el mundo que nunca habían escuchado de Jesús, ¿verdad? Entonces, para él eso fue un golpe espiritual y también intelectual, ¿verdad? Como he ignorado esta verdad tanto tiempo. Entonces, el Señor, él empezó a involucrarse en misiones, ¿verdad? Y esa, digamos que fue la parte de él y después el Señor lo llamó. Bueno, y hay un episodio con él donde está toda la historia detallada. Entonces hay que, Gustavo sí, Fallas, hay Gustavo que, Fallas en mi sí, canal, ahí lo pueden buscar en todos sí, los... hay que la historia de él es muy interesante también, pero nosotros empezamos a ir a un grupo de FEDEMEC que se llamaba MIPROES, Misioneros Profesionales, Obreros y Estudiantes. Sonaba rarísimo, ¿verdad? Porque antes nosotros decíamos, bueno, usted o es misionero o es doctor, o es misionero o es abogado, pero como que las dos cosas juntas, ¿no? Entonces entender este concepto de que yo con mi profesión puedo servir al Señor era algo como que no estaba tan claro, ¿verdad? Tal vez la perspectiva del misionero sostenido Tradicional, sí, 100% por la iglesia y... sí. ujú, Sí, bueno, aunque nosotros hemos sido 100% sostenidos por la iglesia, pero el asunto de la profesión no es tanto para que yo me sostenga con mi profesión, es porque en estos países un misionero tradicional no puede entrar. Entonces, el asunto de la profesión no es tanto que yo me puedo sostener con mi profesión, es que para entrar a estos países necesitamos ser creativos y la profesión me puede ayudar a tener una visa, ¿verdad? Para poder entrar ahí. sí, y
para los locales a veces es hasta un Más poco mal, pequeño. mal visto. Sí, De usted qué hace en todo su exacto, día. Bueno, no, exacto. yo tengo una profesión en la cual Sí, estoy estoy. trabajando en eso. Ujú. Y aunque el salario puede que no sea alto, ¿verdad? Para lo normal Sí, o sí, lo. sí, sí, sí. Mm, Sí, más que nada uno trabaja como voluntario a veces de una ONG o algo así, entonces el salario no hay porque usted es voluntario. Bueno, entonces estábamos ahí y mi pastor, ¿verdad? Que era un señor ya, él siempre se encargaba de organizar las semanas misioneras, que era de domingo a domingo, ¿verdad? Entonces, cuando él se dio cuenta que habíamos llevado un curso en FEDEMEC y que estábamos yendo en FEDEMEC, porque le dijimos, él dijo, la próxima semana misionera la van a organizar ustedes. Entonces, claro, yo dejé volar mi imaginación y yo dije, vamos a hacer una semana misionera como nunca antes en la iglesia la han visto. Vamos a traer invitados, vamos a hacer una decoración espectacular, vamos a hablar de los no alcanzados. Y en aquel tiempo, para los que tal vez son de mi generación, ¿verdad? Había un lugar donde uno alquilaba películas cristianas que se llamaba Cepecri. Ah, yo creo que yo escuché el Cepecri en algún momento. Sí. Bueno, sí. Entonces, Mm. ellos estaban en el primer piso cuando uno iba a FEDEMEC, en el primer piso estaba CEPECRI. Entonces, yo voy y le digo al muchacho, necesito una película de misiones para pasarle en mi iglesia, pero yo quiero que cuando la película termine, toda la iglesia esté llorando diciendo, heme aquí, envíame a mí. Así, yo quería algo, ¿verdad? Ultra. Y él me dice, yo tengo la película. Pero en aquellas épocas no era un cassette, no era un CD, era aquel Ah, era película de. Ok. de ese con el circulito. Entonces no había como que él me diera un preview o algo, Mm, ¿verdad? Yo tenía que creer ajá. en la palabra de él. Entonces yo la película nunca la vi. Porque si ya se veía, no se podía devolver. Sí, no, porque tenía que montar Ah, todo el ok. aparato, ¿verdad? Y después quitan el rollo para poner el segundo rollo, porque toda la película no venía en un rollo, ¿verdad? Era como Ok. ese retroproyector grandísimo y todo, bueno. Entonces, cuando uno le alquilaba una película a ellos, no era que ellos te daban la película, es que tenían que ir y ponerla, ¿verdad? Poner la cinta y armar todo el equipo. Bueno, la cosa es que yo estaba tan a la expectativa porque él me dijo, tengo la película perfecta Mm, y puso la película. Yo nunca la había visto y cuando terminó la película, la que estaba llorando era yo. mm. Entonces el Señor me llamó a mí viendo esa película, ¿verdad? Y entonces yo llegué a mi casa llorando. O sea, llegamos de la iglesia, Gustavo y yo me puse a llorar, pero yo lloraba y lloraba y lloraba porque el Señor me había llamado. ¿Eso No, fue antes o después de Gustavo? eso fue después, pero él no me había dicho. Ok. Él no me había dicho lo que le estaba pasando porque él también estaba con eso y cómo me decía a mí, ¿verdad? Entonces, yo tenía un bebé, estaba pequeñito, usted ¿Cuál puede de los entender, dos? Luis Gustavo. Ok. Ustedes pueden entender ahora, ¿verdad? Con un niño pequeño, toda esa ilusión. Yo le había armado su cuartito, que era el cuartito más lindo de la cama, su cunita y Mm. todo, ¿verdad? Y yo me metí al cuarto y yo lloraba y yo decía, pero es que nos ha costado tanto, ¿cómo voy a dejar todo esto? ¿Cómo me voy a ir de mi país? O sea, yo soy tan retica que yo el 14 de septiembre a las 6 canto el himno, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo yo me voy a ir de Costa Rica, ¿verdad? Retica. Retica, sí. Entendí ratica, yo como No, no, ratica. a veces soy retica. No, 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 Ok, retica. ok. Entonces, era como dejar mi país, era algo como que jamás iba a pasar por mi mente. Así que el Señor me llamó y eso sí lo tenía muy claro. Donde manda capitán, no manda marinero. Entonces era, si el Señor me llamó, yo no le puedo decir que no. Ujú. O sea, no tengo otra opción más que obedecer, porque así deberíamos de ser todos como hijos del Señor. Si el Señor nos dice algo, obedezcamos y hagamos lo que Él nos está diciendo. Y ahí empecé. ¿Verdad? Después el Señor me confirmó a través de mi mamá y todo, y ya empezó un proceso de capacitación y de preparación para salir al campo, pero mi llamado fue muy curioso. La gente me pregunta cuál película es. Ujú. Ahí vamos a dejar a ver qué. Si preguntan, Sí, la gente. si preguntan les decimos, si Ok, no, no. ahí después usted me pasa el dato y lo Sí. respondemos ahí. Ale, ¿y por qué Uzbekistán? Bueno, muy curioso. Uf. Resulta que ese congreso al que Gustavo fue,
se llamaba, ay, creo que era Adopte un Pueblo o algo así, no me acuerdo. Él se acordará mejor de eso. Y Mi Pro es esta organización con la que estábamos, dijeron, denos los días más difíciles, así todos matones, los días más complicados, ahí es donde queremos mandar obreros. Y entonces, entre esos 10 está Uzbekistán, ¿Complicados en qué sentido? que eran más difíciles. Persecución. Sí, de todo. O sea, Mi Proes dijo, denos los 10 grupos que sean más difíciles, o sea, que es complicado mandar gente, esos son los que nosotros queremos. Y en esa lista está Uzbekistán. Entonces nosotros, en realidad, y mucha gente, y yo creo que puede ser eso que la gente diga, es que el Señor me dijo China, me dijo la India, o sea, yo sí creo que el Señor puede llamar así, pero también hay gente que confunde y cree que si no tienes un país, el Señor no te llamó. Entonces, no siempre es así. Si el Señor te llama a las misiones, a veces tenemos que ver qué opciones hay, dónde hay una puerta abierta y si usted puede entrar a través de esa puerta a servir, ¿verdad? Porque hay lugares donde se abren en un momento y después se cierran. Y bueno, está Uzbekistán en la lista, oramos al Señor, sentimos paz y confirmación en nuestro corazón y ese fue el lugar al que fuimos. ¿Existe el llamado? Sí, claro, claro que sí. Yo creo que nadie, o sea, yo admiro a veces esas personas que van a otros países que no son cristianos, ¿verdad? Pero hacer ayuda humanitaria o cosas así, se van muchos años y a veces dejan hasta su profesión y todo. Y yo digo, wow, si esas personas hacen eso por estos motivos que son buenos, ¿cuánto más nosotros como hijos del Señor, verdad? Yo creo que el Señor a todos nos está llamando para que sirvamos en alguna área. El Señor no quiere cristianos que están sentados en una banca. Todos tenemos algo que hacer. Mm. Encontrar que lo que el Señor quiere que yo haga es importantísimo y preguntarle, Señor, ¿dónde quieres usarme? ¿Dónde soy efectivo para la obra del Señor? El Señor nos ha llamado a todos a hacer una misión. En dónde el Señor lo quiere a usted, esa es la parte que a usted le toca saber, pero no es como que nos vamos a sentar a esperar a que nos llegue el memo, ¿verdad? Donde no, hay que buscar, orar y ver qué es lo que el Señor abre para nosotros, para que podamos servir. Sí, claro, Ujú. existe el llamado Pero es para todos. para todos. Sí, Unos se quedan, otros van, pero es para es todos. que por ahí es que, de verdad, muchas veces como cristianos se va de la responsabilidad de Ujú, ir o de hacer, ujú. porque yo no tengo el llamado, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, sí, eso sí. era lo que quería Es como, que se confunde. ok. Y de hecho, este domingo estuvimos en una iglesia y Gustavo estaba hablando de eso. Se confunde la palabra misiones con misión. O sea, Dios tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Dios? Entonces, todos somos parte de la misión de Dios. Misiones es lo que usted va a hacer a otro país, pero ¿cuál es la misión de Dios? El Señor no quiere que nadie se pierda. Y yo tengo que ser parte de esa misión. Desde el libro de Génesis vemos cómo el Señor ha querido alcanzar al hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes y ser parte de la misión de Dios. Aún el Señor cuando murió y ya iba a ser transportado al cielo, Él dijo que fuéramos a predicar el Evangelio. Cuando llegó en Hechos también, y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy claro lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mm. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver, unos aquí, otros allá, pero hay que hacer lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y por qué salirme de la zona de confort? No es fácil, Mm. no es fácil porque a veces estamos muy cómodos, pero bueno, hablando de hechos, ellos estaban tan cómodos en Jerusalén. Dice que tenían todas las cosas en común, se compartían todo, ¿verdad? Y el Señor les había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Mm. Y entonces, ¿qué pasó? En el 70 la destrucción de Se vino la todo. persecución, la muerte de Esteban. ¿Y qué hicieron todos? Plish. Ujú. Sí, Dios trae esos tiempos convulsos en la vida de uno Sí. justo para moverlo a cosas, Ujú, ¿verdad? Eso fue la historia en la iglesia primitiva
y la historia se sigue repitiendo con nuestras vidas, Sí, y ¿verdad? Pasamos por... a veces no somos obedientes. Ujú, Yo he conocido tanta gente que a veces cuando nos oye conversando lloran porque decía, es que a mí el Señor me llamó y no fue obediente. Y vio que pasaron años, pasaron cosas y algunos dicen, el Señor me llamó a las misiones, pero bueno, me casé y después tuve hijos y bueno, yo salí con hijos, ujú. ¿verdad? ¿De Entonces, qué edad tenían en el momento? fíjate que cuando salimos, Luis Gustavo tenía 5 años, José Gabriel tenía 2 años y medio. Mm. Estaban chiquititos, sí. Entonces, ¿se puede hacer misiones en familia? Se puede hacer misiones en familia. No hay que estar soltero, no hay que estar soltera, no hay que estar, no, matrimonios sin hijos o matrimonios con hijos, el Señor tiene un lugar para todos. Siempre los ticos somos muy imaginativos, bueno, los seres humanos en general, somos muy imaginativos y visualizamos las cosas de maneras a veces demasiado bonitas o Mm, demasiado trágicas. ujú. ¿Cuál era esa visión suya de la misión? Sí. Cuando usted dijo, bueno, ya Uzbekistán, ya tiquetes, todo, bueno, inclusive desde antes, cuando empezó Ujú. Dios a mover su corazón con esa lista de 10 países fuertes, ¿qué se empezó a imaginar? ¿Cuál fue esa expectativa que usted se empezó a generar de lo que era una misión? Sí, bueno, no, la verdad no me imaginaba nada porque no tenía ni una idea de cómo era. En aquel tiempo no había Google, donde uno pone ahora, cualquiera va ahorita que está oyendo esto y pone Uzbekistán y ahí le sale Mm, la comida, la ropa, costumbres, todo sale. TripAdvisor ahí, los 10 mejores Todo, restaurantes. sí, todos los hoteles, todo, todo, todo sale. Cuando nosotros íbamos a ir y escogimos que este era el lugar al que íbamos a ir, fuimos a la Biblioteca Nacional a buscar una enciclopedia así de gruesa y buscar en esa enciclopedia Uzbekistán y ver qué había ahí. ¿Y dónde quedaba? Exactamente. Wow. Y entonces la información que tenía en la enciclopedia era lo que pudimos saber. Ahora, siempre enfrentar lo desconocido da mucho temor, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que cuando salimos, yo no sabía cómo iba a ser, no sabía, o sea, el idioma, no habíamos ni escuchado nada. Usted ahora con el Duolingo, sin hacerle publicidad, Ujú. o el Google o lo que sea, usted puede aprender ahí en línea cualquier idioma. En aquel tiempo no había nada aquí. En Y en Costa Rica encontrar clases de... ¿Cuál es el idioma de Uzbekistán? Uzbek, Uzbeco. sí. No, ¿Cómo no. hicieron? O sea, tuvieron que irse ahí a lo vikingo, diríamos. Sí, sí, fue muy duro, especialmente para mí, porque Gustavo, él sabía inglés, sabía alemán y español. Cuando salimos a Uzbekistán, yo sabía español. Ok. Y el inglés que me habían enseñado en el colegio, John is a doctor, the car is red, ¿verdad? Ese que con ese inglés uno no hace nada, ¿verdad? El de la publicidad de Open English. Algo, sí, algo como guacho, es como Ese- sea, algo así era yo. Entonces, claro, llegamos a Uzbekistán y había mucho ruso porque Uzbekistán había pertenecido a la antigua Unión Soviética, entonces había mucho ruso. Y me recuerdo que teníamos como una semana de estar ahí y Gustavo me decía, uy, ese está hablando en ruso y ese está hablando en uzbeco y yo, pero ¿Cómo sabe? ¿cómo sabe? Yo no oía nada. Yo le decía a Gustavo, esta gente no tiene vocales. Porque yo solo oía así, eso es lo que yo escuchaba. Yo escuchaba un ruido, Que le un estaban ruido. gritando a uno y... No, yo decía, pero no tienen vocales, ¿cómo hablan? Porque yo no entendía ni una A ni una E, yo no oía nada de eso. Entonces, aprender el idioma fue todo un reto. Fue todo un reto porque yo me acuerdo que tenía clases con Gustavo y una profesora y Gustavo decía, ah, sí, esto es como en alemán, tal y tal cosa. Oh, esto es como en inglés, tal y tal cosa. Y Alejandra, agárrese el español porque no tenía de dónde agarrar ni para pronunciación, ni para entender la gramática. Entonces, aprendo diferente a él, ¿verdad? Él es más técnico, le tienes que dar toda la oración así estructurada y el verbo, y yo no, yo aprendo de otra manera. Entonces,
Después de como 4 meses de estar en clases juntos, yo le dije, yo creo que mejor ya no tenemos clases juntos. Usted Ajá. tenga clases por aparte, yo por aparte, porque yo necesito aprender de otra forma. Entonces ya, Ujú. fue diferente, ¿verdad? Pero sí, sí no es fácil. No, no fue fácil aprender el idioma al principio. ¿Cómo se dice seguidores en uzbeco? Bueno, ahorita no me Ah, acuerdo, la verdad, qué bueno. porque han Ale, ¿cuántos pasado, años fueron? Sí. sí, 10 años, pero ya han pasado casi 17 años, Sí. 18 años desde que salimos. Entonces, sí sé palabras, claro que sí. Y algo muy, muy curioso que nos ha pasado es que, por ejemplo, a veces si quiero decir algo, se me sale en indonesio, Ujú. pero cuando yo pongo algo en uzbeco, a veces me da por poner un video o una película o algo, porque, ¿verdad? Yo digo, no puede ser que haya invertido tantos años y no me acuerde. Y a veces pasan 15 minutos y estoy así como que agarré una palabra por aquí y una palabra por allá, pero ya al ratito como que mi cerebro Ya cambia el dice, chip. ok, ya, entonces ahí digo, wow, entendí 70% de la película, eso estuvo bien, ¿verdad? Pero sí, este, bueno, Rahmat es gracias, Ok. pero seguidores no me acuerdo. Ahora al final del Ahora episodio buscamos decimos todos tal en cual. Google, Sí, ahí me lo Google escriben. Translate, ¿cómo se decía? ¿Cómo describiste esa primera impresión en Uzbekistán? Bueno, fue muy fuerte porque primero llegar a un lugar donde están hablando un idioma que usted no entiende, ¿verdad? Y en los aeropuertos usted ha visto que la gente es como muy seria y ahí eran como muy, o sea, como muy tipo KGB, ¿verdad? Entonces era muy atemorizante. Me acuerdo que delante de nosotros habían dos turistas españoles haciendo fila en migración y los sacaron de la fila y les dijeron no entran y Mm, seguíamos nosotros, KGB es como la policía secreta rusa. la de Rusia, ajá. Bueno, Y actualmente ya no, ¿verdad? O, quién sabe. sí, ok. Pero Bueno, cuando nosotros estábamos, era. ya la KGB rusa no estaba, pero era como una KGB uzbeca. Ujú, ok. Seguían, Sí, en esa línea digamos, sí, fuerte. manejando Ajá. eso. Entonces, sacan a esos dos turistas españoles y gritaban así horrible. Yo, sinceramente, estaba asustada. Yo dije, no puede ser que hayamos hecho este viaje tan largo y no nos van a dejar entrar. Y yo me puse a orar. No, pasamos migración, sellitos para los 4 pasaportes y salimos. Entonces, primero fue un susto, pero yo creo que fue aprender que a partir de ese momento de verdad solamente dependía del Señor. Y el Señor hizo unos milagros impresionantes donde había una puerta que se cerraba, pero el Señor era el que la abría. Y después había unas puertas que se cerraban y Él decía, no las vamos a abrir, ¿verdad? Entonces, esa Cuéntame una de esas dependencia, puertas. bueno, una de esas puertas yo diría que fue la más dura de nosotros, fue cuando nos expulsaron de Uzbekistán, Mm, donde creímos hasta el último momento que el Señor iba a hacer un milagro, que sí, todo el mundo los estaban expulsando. Ahí pueden buscar si quieren esa noticia trágica que hubo en Uzbekistán. Yo después te puedo pasar unos links si quieres verlos. Este, y resulta que pensábamos, sí, todo el mundo se está yendo, pero nosotros vamos a poder seguir aquí porque el Señor nos llamó y Él no nos va a dejar que nos echen, ¿verdad? Y Él va a abrir las puertas, Él va a hacer un milagro de un momento a otro. Y resulta que no, nos tenemos que ir. Entonces, aceptar que nuestro tiempo ahí se había acabado y que el Señor quería que nos fuéramos fue muy duro. Nos cuestionábamos muchas cosas, en qué habíamos fallado, qué habíamos hecho mal, qué fue lo que pasó. Señor, ¿cuándo fue que me avisaste que me tenía que ir y yo no entendí, verdad? O sea, esa puerta fue muy dura. Ahora, se cerró esa puerta, regresamos a Costa Rica y como al año y medio después, porque sí veníamos muy traumados, pasaron muchas cosas en ese proceso de salida de Uzbekistán y llegamos a Indonesia y una amiga me preguntó cuando teníamos como, no sé, como 6 meses de estar en Indonesia. Alex, si se abren las puertas para regresar a Uzbekistán, ¿usted quiere? Yo le digo, yo me regreso. O sea, yo me voy. Porque para regresar a Uzbekistán, dije bien, ¿verdad? Porque ujú. Uzbekistán está en mi corazón. O sea, mi hija Paula nació en Uzbekistán. Entonces, ese país
O sea, Perdón, ¿usted tiene, cuántos hijos tiene? 3. Tres. Ah, ok, con Sí. razón. Yo en mi mente, bueno, hay uno que no conozco, seguro. Está Luis Gustavo, Ajá, que es el mayor, José Gabriel y Paula. ok. Sí, Paula es la que nació ahí. creo que su hijo mayor es el que no conozco. A Luis no lo conoces, vamos a tener que Sí, traerlo un día. ¿ves? No, pero entonces, usted realmente tenía su corazón en Uzbekistán. Sí, y entonces ella me preguntó eso y yo le dije, no, yo me devuelvo, o sea, ni sin pensarlo 2 veces. Ya cuando teníamos como 2 o año y medio, 2 años de estar en Indonesia, ella me vuelve a preguntar lo mismo. Ale, si el señor abre la puerta para regresar a Uzbekistán, usted regresa. Y ahí yo me quedé pensando y yo dije, ups, por más que yo ame Uzbekistán, ya yo amo Indonesia. Entonces, porque no es que yo dije, ay, voy a estar en Indonesia mientras tanto, no, usted aprende el idioma, aprende las costumbres, la cultura, hace amigos y hace relaciones fuertes con la gente. Ya me di cuenta, sin darme cuenta, después de que ella me hizo esa pregunta, me di cuenta que ya yo no podía escoger entre Indonesia y Uzbekistán y que amaba tanto Indonesia que aunque aún amaba Uzbekistán, no estaba dispuesta a dejar Indonesia por ir a Uzbekistán. Bueno, la puerta no se había abierto, pero era una pregunta en caso de, pero sí. ¿Y cómo se cerró esa puerta? Porque me dijo como que todos estaban saliendo. Sí, hubo un hecho, ahí después pueden buscar en internet, en YouTube, hay muchos videos. Hubo un hecho en una ciudad en Uzbekistán donde habían encarcelado a unas personas de manera, digamos, injusta. Entonces, la gente hizo como una manifestación. Y la manifestación era, acuérdense que son países reprimidos donde hay una dictadura. Entonces, así como aquí la gente que sale a manifestarse y con carteles y esas cosas no se pueden hacer ahí. La gente estaba parada, al frente del lugar sin hacer nada. Hay videos donde la gente estaba ahí y resulta que, este, también había mucha pobreza, ¿verdad? Bueno, me imagino que todavía, pero en ese momento no habían suficientes trabajos y Ujú. cosas así. Entonces la gente nada más estaba caminando como en una plaza y en eso el gobierno mandó al ejército, porque es país que tiene ejército, ¿verdad? Y empezaron a abrir fuego. Mm. Entonces mataron mucha gente. Ellos decían que eran terroristas todos los que mataron, pero eran mujeres, ancianos, niños, ¿Y ¿verdad? por qué estaban manifestándose? Perdón, Bueno, no primero interpreté. empezó porque había una gente que estaba en una cárcel que los habían detenido de manera injusta. ¿Cristianos? No, 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 Ok, eran empresarios, pero ya, era ya. como eso de que hay gente que está surgiendo y entonces, ¿verdad? Como Los- que, acuérdese que era una dictadura, ¿verdad? Ujú. Y Sí, entonces, cualquiera que se oponga al gobierno se lo sí, echan. Mm, exactamente, y son juicios donde usted nunca va a ganar. ujú. Em, y después la gente aprovechó, ya que estaban ahí, porque había poco empleo, todo estaba muy caro, no había comida, y se quedaron en esa plaza como en una señal de protesta, pero usted no veía gente gritando ni nada así como de... Y bueno, mataron al ejército y mataron muchas personas. Entonces, muchos huyeron al país vecino, a Kirguistán, y eh, había en ese momento, estaba la Cruz Roja, estaba el Cuerpo de Paz y se dieron cuenta, o sea, estaban siendo testigos de lo que había pasado y alzaron una voz como a la comunidad internacional de lo que estaba pasando en ese momento en Uzbekistán. Mm, Entonces, acuérdese que el gobierno centralizaba hasta las noticias. Usted veía lo que el gobierno aprobaba que se viera, ¿verdad? ujú. Yo le digo a la gente, nosotros teníamos internet, teníamos correo electrónico, pero la compañía que nos daba a nosotros el correo electrónico, nosotros teníamos que firmar un convenio con ellos, un acuerdo, donde todos los emails que a nosotros nos llegaban, primero pasaban por la oficina de ellos. Ellos tenían el derecho de abrirlos, el derecho de leerlos y después nos lo pasaban a nuestra bandeja Mm. de correo. Sí, era un control total. Un control total. Y esa es la realidad actualmente en muchos países. Sí, Mm, sí. Y entonces,
como se alzó la voz a la comunidad internacional, porque ellos estaban tapando lo que nadie se dé cuenta, pero como se dieron cuenta y llegaron observadores internacionales, el gobierno trató como de guiar a los observadores, solo vengan por aquí, vean esto, pero esta gente sabe de estas cosas, entonces se dieron cuenta que estaban tratando de mostrarles algo que no era. Y ahí fue cuando el gobierno se molestó porque fue cuestionado por la represalia que ellos tuvieron y ahí empezaron a cerrar todas las ONGs, echaron la Cruz Roja, echaron el Cuerpo de Paz y ahí entre todas esas organizaciones que estaban cerrando, salimos nosotros también. Mm, Pero la mejor forma de cerrar las ONGs era haciendo un juicio para que al ser culpables de lo que se estaba acusando, entonces tenían que expulsarlo. Entonces fuimos a un juicio donde se nos acusó de que le dábamos a la gente televisores y carros para que se hicieran cristianos con testigos falsos. Obvio, perdimos el juicio y entonces ahí ya llegó el tiempo de que teníamos que salir del país. mm. Ujú. ¿Y cómo era la iglesia ahí? Bueno, muy interesante porque la iglesia no es el concepto de iglesia que nosotros tenemos. Ahora, aquí estamos hablando de Uzbekistán y no de Indonesia, ¿verdad? Ujú. Este, No, no sé por qué, bueno, la mayoría de preguntas hacia Uzbekistán es en cuanto a la persecución y sí, de Indonesia, de hecho, puse preguntas para que la gente me hiciera. De Indonesia, la gente casi no tiene dudas en cuanto a la persecución como tal, que asumo que va a sí, haber, sí, pero Uzbekistán es el que suena fuerte. sí. De hecho, por ejemplo, para abrir una iglesia, usted tenía que tener por lo menos 20 firmas. Mm, Pero si usted firmaba, usted iba a ser perseguido o encarcelado. Entonces la gente, obvio, les da miedo firmar. ¿Qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, si tocaba en mi casa, normalmente uno se sienta en el suelo, ¿verdad? En unas como colchonetitas que se llaman corpacha. Nos sentábamos en el suelo, la mesa se dice jontachta y teníamos todo lleno de comida, porque los uzbecos siempre cuando llega una visita, la mesa está, pero que usted, si usted tiene esta taza para comer, usted casi que la tiene en la orilla, en el puro filo, porque todo está lleno mm. de platos, ¿verdad? Entonces teníamos esa mesa llena de comida y alrededor estábamos sentados todos en un cultito. No podíamos cantar duro, no podíamos aplaudir porque los vecinos pueden escuchar y nos podían reportar. Todo así como en silencio, lo más que se pudiera, Que ¿verdad? pareciera fiesta Navidad, digamos, Sí, y si llegaba la policía, lo que iban a ver es que estábamos comiendo. comiendo. Ok. Entonces así era como manejábamos. Y se tenían que rotar. Sí, nos rotábamos, porque si siempre la misma gente llegaba a la misma casa, siempre era sospechoso, ¿verdad? Entonces estábamos siempre rotándonos en diferentes casas. Habían Biblias. Bueno, cuando nosotros estábamos ahí, solo tenían el Evangelio, o sea, el- el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y Salmos. Era lo único que estaba traducido al uzbeco. Ujú. Y ustedes lograron eh, compartir el evangelio abiertamente a uzbecos Sí, que se reunían con ustedes en esta modalidad. sí. Ujú. Nosotros todavía recuerdo el primer convertido que tuvimos. No voy a decir el nombre de él. No creo que exista la posibilidad de que esté en peligro, ¿verdad? Al decir el nombre, porque era un nombre muy común, pero voy a guardarme esa información. Está bien. Para ese momento, curiosamente, mi mamá había ido a Uzbekistán a visitarnos porque yo estaba a punto de tener a mi hija Paula. Entonces, bueno, las que son mujeres saben que uno necesita esos chineitos de las mamás, ¿verdad? Entonces mi mamá había ido para estar conmigo para el nacimiento de Paula. Y Gustavo me había dicho, hoy le voy a poner la película a él de Jesús. Teníamos la película Jesús traducida al uzbeco, ¿verdad? Nunca lo he visto. Nunca la has visto. Bueno, es la que más se usa para evangelizar, Ok. ¿verdad? Porque muestra todo lo que es Jesús, no es tan dramática como la pasión, Ujú. ¿verdad?
pero sí muestra el sufrimiento de Jesús y termina con la resurrección de Jesús. Es muy bonita. Y es direccionada a algún pueblo en específico, como musulmanes o nada No, más es la es la historia. película Jesús, Ok, pero está traducida en muchos idiomas y se usa mucho ok. eso. Entonces Gustavo había estado ya conversando con este muchacho, ¿verdad? Ya muchas veces él había venido a mi casa y todo, ¿verdad? Habíamos conversado con él, pero Gustavo había empezado a estudiar la palabra y, y Gus me dijo, él va a venir mañana y le voy a poner la película. Y yo le dije, ok, entonces ya empezar a orar, ¿verdad? Al Señor y todo. Pero por las cuestiones de mujeres y hombres, eso es algo que, digamos, con él era algo que Gustavo hacía con él, no era como que estábamos los dos compartiendo, solamente Gustavo estaba hablando con él y yo en el cuarto. Ujú, Me recuerdo que estábamos en el cuarto, mi mamá y yo, orando todo el tiempo de la película. Señor, háblale, Padre, Espíritu Santo, redarguye su corazón, que él pueda ver la verdad. Oramos, 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 oramos. Cuando la película terminó, él había aceptado al Señor. Así que fue, bueno, ahí es donde uno dice, de verdad que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Nosotros celebramos eso como, bueno, impresionante. Ahora estamos en una época en nuestra sociedad donde la gente se deja llevar mucho por los números. ujú, Em, a veces me decían, ya, ¿cuánta gente tienen en la iglesia? A veces la gente no entiende que los conceptos de iglesia y las formas de evangelizar en estos lugares no es como que usted hace una campaña evangelística, cosas así no se pueden hacer, ¿verdad? Pero a mí me conmueve mucho el Señor, cómo Él dejó a las 99 para ir a buscar la oveja que estaba perdida, ujú, porque para Él uno es importante. Entonces, el Señor nos dio más de una oveja, ¿verdad? Mientras estuvimos ahí, pero definitivamente los misioneros que van al mundo musulmán no van por las grandes cantidades de creyentes que a, que van a conocer del Señor, pero ese uno va a traer a uno y ese otro uno a otro, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos a ir multiplicando. mm. Me llena el corazón de, no sé cuál es el sentimiento como para describirlo en este momento, pero cómo hay una deficiencia en la iglesia de Occidente de valorar Ujú, esta apertura que tenemos hoy en día, ¿verdad? Para, sí. no valoramos, o sea, realmente cantar, abrir la Biblia, o sea, tal vez nos hace falta más comidita, ¿verdad? No, Sí, pero pobrecito. falta un montón de gozo Sí. muchas veces en la iglesia con leer la Biblia abiertamente, Ujú, o sea, leer el Antiguo Testamento, algo tan ujú, simple como eso. sí. Nosotros es como, ay, no, ya todos bostezando porque estamos leyendo números. No, ¿cuál es el que es como crónicas o no sé, cuando Ajá, están ahí sí. las generaciones y todo? Pero en esa época, en Uzbeko ni siquiera existía. No, y ellos no conocían, por ejemplo, en el Islam, ellos tienen algunos personajes que nosotros tenemos en la Biblia, Ujú, como David, Moisés, Abraham, por supuesto, que es el padre de la fe para ellos, también al igual que para nosotros. Pero ellos hay muchas de estas historias que no las conocen, conocen el nombre, ¿verdad? Pero no saben por qué José o por qué David. Entonces era muy bonito cuando yo les decía, a ellos les gustan mucho las historias, entonces les decía, le voy a contar una historia de un personaje. Entonces les contábamos esa historia, ¿verdad? Sin leer directamente de la Biblia, pero ya uno se la sabe, y cómo ellos recibían eso, ¿verdad? A veces nosotros no valoramos la libertad que tenemos en nuestro país. ujú. Ustedes se levanta el domingo, se alista, va al culto, entra, sale y no pasó nada. Nadie O en la ni siquiera vamos. bueno, bueno, sí, los que no van, ¿verdad? Bueno, digamos que todos van, ¿verdad? Vamos a asumir que todos van. Pero a usted en la entrada de la iglesia no había un policía revisándolo ni tomándole su información. Usted entró y salió. Ujú, O sea, hay muchos hermanos nuestros en el mundo que no tienen la libertad de reunirse en una iglesia. ujú, No saben lo que es estar ahí y a pesar de eso siguen al Señor, ¿verdad? Porque como dice la palabra, encontraron ese tesoro precioso por el que vale la pena todo.
¿verdad? Entonces vale la pena dejar todo por ese tesoro precioso. Ahora, tampoco es que ellos se van a andar exponiendo para que los encarcelen o los maten, ¿verdad? En muchos casos, pero sí hay muchas limitaciones, ¿verdad? Muchas limitaciones de la palabra. Mm. Hay lugares donde no hay Biblia traducida todavía. El Señor está llamando traductores bíblicos que vayan a estos lugares a traducir la palabra. Yo digo que yo puedo decirte, Jesus love you, perdón mi pronunciación, ¿verdad? Tan perfecta, pero no hay nada como que alguien se lo diga en su idioma, Jesús te ama. O sea, cuando alguien le habla a uno en el idioma de nuestro corazón, wow. Y es que la palabra dice que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Rompe las coyunturas y los Exacto, se tuétanos. imagina qué tremendo. Entonces, cuando usted puede decir la palabra en ese idioma, la palabra no vuelve vacía. Algo se le mueve a la gente. Ahora, no es mi obra, es la obra del Espíritu Santo. Yo cumplo compartiendo la palabra Ujú, y el resto se lo dejo al Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra, ¿verdad? Pero sí, tenemos que aprovechar ujú, todo esto que el Señor nos ha dado. A veces hemos sido muy chineados y entonces como somos tan chineados, somos como ese chiquito que le dan un juguete y no lo quiere y tira y le dan otro y lo tira y le dan otro. Ay, no, es que fui a la iglesia y me vieron feo y ujú, fui a la iglesia y no me saludaron. Ay, no, no me gustó y la alabanza del grupo. Entonces nos volvemos tan chineados ujú. que nos olvidamos para qué es que estamos nosotros. Malagradecidos. Mal agradecidos. Y después criticamos al pueblo de Israel, Mm. ¿verdad? En la Biblia, cuando salieron de Egipto y uno dice, ay, qué mal agradecidos. Ay, a veces nosotros somos Sí, iguales. vieron a Dios en, ¿verdad? Tirándoles maná y todas las, bueno, Ujú, tirándoles no, pero sí, les daba maná, dándoles, alimentándolos. sí, Sí, y después caen y, ¿verdad? Y uno los sí, critica. exacto. Ale, uno como misionero tiene que estar dispuesto a todo. Ujú, Y en el caso suyo, tuvo que tener a su hija en otro país. sí, fue toda una experiencia porque cuando teníamos como 3 años de estar ahí, bueno, quedamos embarazados. Y regresar a Costa Rica no era una opción en ese momento porque los tiquetes eran carísimos. Imagínate, tiquetes para 4 de ir y volver, era mucho el costo. Ujú, No teníamos en ese momento los recursos. Y yo oré al Señor y le pedí que, bueno, si Él abría las puertas para que mi hija naciera ahí. Antes de ella tuve una pérdida. mm, Este, em, perdí un bebé y entonces, pero embarazada, ¿verdad? Tenía como 4 semanas de embarazo cuando lo perdí. mm, Entonces fue muy duro porque de acuerdo a la costumbre y todo son cosas que usted no puede contarle a la gente y hay que guardarse ese duelo, ese luto uno, ¿verdad? Por las costumbres y las tradiciones. Y bueno, las que han tenido una pérdida saben que después uno queda con mucho temor ujú, también si me vuelve a pasar y todo esto, ¿verdad? Estoy en un país donde la opresión espiritual es muy fuerte y ellos existe mucho esto, lo del mal de ojo. mm. Entonces, Eso es que como brujería. sí, ellos digamos como que te ven y te desean el mal, Mm, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora no sé si lo vistes con tu hijo. Yo trataba como de hacerle, pero no de hacerle mucho al principio. Ya después, ¿verdad? Ya no me controlé. ok. Es demasiado lindo. Pero digamos, en estos países, si usted ve un bebé y usted empieza como a decir, ay, qué lindo que es, ellos, digamos, si usted lo dice 1 o 2 veces, puede ser que esté bien, pero si usted insiste mucho en que el bebé está muy lindo y todo esto, es como que usted ya más bien le está echando una maldición a ese bebé. Mm, Entonces uno tiene que cuidarse mucho hasta de los halagos a las personas. Una mujer embarazada no le tocas la pancita, no la ves mucho, no haces muchas preguntas, como que ignoras. mm, De hecho, en una familia uzbeca, si alguien está embarazada, usted o sea, es como que si no tuviera nada. No se habla del bebé, no se dice nada, no hay té de canastilla, no hay nada. Y de hecho al bebé se le pone el nombre hasta después de que nació. A la mm, semana se le pone el nombre. Entonces, esas cosas sí, existe mucho del mal de ojo. Entonces, claro, yo embarazada con ese temor y que si alguien lo veía a uno mucho, no es que yo creía en eso, pero es que la opresión es otro nivel de opresión espiritual, es otro nivel que no lo podría explicar porque yo no sé si aquí en algún lugar
de Costa Rica se podría sentir ese nivel de opresión. Pero bueno, oramos al Señor, sentí paz en mi corazón y, y Paula nació ahí. No fue una experiencia como, como muy linda en el sentido de que los métodos que ellos usan Sí, y es que todo. yo estaba pensando en un hospital reciente de la Unión Soviética en todo este contexto de Guerra Fría y porque fue más o menos en, bueno, Paula es menor que yo, Paula que va a cumplir 25, 98, 99. 99, ok. Ujú, sí, Sí, sí. venía reciente todo el tema. Sí, sí, hacía unos pocos años que había caído la Unión Soviética Ujú, y bueno, así como usted se lo imagina, 10 veces más terrible era el hospital donde Paula nació. De hecho, una vez estábamos viendo unas fotos y le digo yo, Paula, vea, así fue la sala de partos donde nació usted y ella. Así, así de verdad, de que daba miedo. Pero bueno, Paulita nació ahí, la verdad fue un regalo del Señor. Fue un regalo del Señor, te voy a decir por qué, porque a pesar de que, gracias a Dios, yo había tenido a Luis y a José Gabriel en Costa Rica y sabía lo que era un parto normal, ¿verdad? Sin ujú. trauma. El tender a Paula ahí me ayudó a ver qué partes eran culturales, ¿verdad? Que todo eso que pasé, que no me fue tan bien, era por parte de las formas que ellos hacían las cosas, pero me abrió unas puertas impresionantes a hablar con otras mujeres Ujú. y eso fue una puerta muy linda que el Señor abrió para nosotros solo porque Paula nació ahí. De hecho, en su pasaporte dice que ella nació en Uzbekistán. Mm. Sí, La forma en que la mujer es tratada acá es muy distinta allá, ¿verdad? Y ya hablamos de eso, que sí. en el caso de las uzbecas, usted me decía que tenían como ya asumido o el rol y más bien era hasta honor todo el asunto, pero no para una tica. Sí, es muy difícil porque, bueno, aún aquí hay mucho machismo y todo eso, pero bueno, la mujer No, pero cada vez no va. anda con burka usted. Sí, no, no, no. Pero bueno, yo cambié mi forma de vestir en Uzbekistán. O Ok. sea, yo usaba los vestidos de ellas no tanto por obligación, porque yo podía usar mi ropa siempre y cuando fuera decente, que cubriera mis brazos y no mostrar escote ni nada de eso, pero es que me encantaban los vestidos de ellas. Entonces, es un vestidito y abajo un pantaloncito, porque como uno se sienta en el suelo, Ujú. ¿verdad? Entonces, para que no se vea nada, entonces Y era burka lo que usaban no, ahí. ellos no No. usaban, porque Ok. acuérdense que habían pertenecido a la Unión Soviética Ujú, y los rusos eran comunistas. Entonces le prohibieron a los uzbecos practicar su religión. mm, Entonces ellos también fueron oprimidos muchos años, pero las mujeres usaban un pañuelo en la cabeza. Sí, las casadas usaban pañuelo en la cabeza. Entonces el pañuelo en la cabeza para ellas no era tanto de religión, era más de estatus social, ujú. ¿verdad? Que estaban casadas, sí. Hay una frase que siempre yo uso y es que Dios capacita. Y qué interesante que usted más bien le gustaran los vestidos de Me ellas encanta. y bueno, Sí, es. sí, eran lindísimos y las telas y todo. Y sí, yo me hacía mis modelitos, ¿verdad? Ujú, Los vestidos, sí, eran de amarrar atrás, ¿verdad? ok. Con un lacito, las manguitas por aquí, largos hasta el tobillo y después el pantalón. Ujú, Entonces, yo súper cómoda, no me tenía que preocupar si andaba bien o mal vestida, ujú, porque siempre andaba bien, ujú, porque así era como ellas andaban. ujú. Y ya en sí la dinámica, eh, yo he escuchado, por ejemplo, que en una mezquita, bueno, usted no, obviamente no andaba metida en mezquitas, pero sí es como muy gigante la distinción entre lo que el hombre y la mujer pueden hacer, ¿verdad? Que tienen un espacio atrás donde nadie, bueno, Sí, sí, tal sí. vez son las perspectivas mías, Sí, quisiera sí, más bien de sí. alguien que está por ahí, Bueno, como, en Uzbekistán, esa parte todavía estaba como que ellos perdieron eso ok, de ir a la mezquita y todo eso, pero en Indonesia, no importa donde usted viva, usted oye el llamado a la oración las 5 veces al día, empezando con el de las 4:30 de la mañana. O sea, no, usted no puede vivir tan lejos de una mezquita que no la escuche. ¿Verdad? El llamado donde ponen esa canción, donde llaman a todos a venir a la oración, es impresionante, ¿verdad? Y sí, ahí sí vimos todo esto de las mujeres se ponían ese traje especial que solo se les veía la carita, ujú, unos trajes blancos que en la madrugada usted nada más veía como unos fantasmitas blancos caminando y eran ellas con sus trajes para ir a la mezquita. Y sí, yo he entrado a mezquitas y digamos,
el salón más grande es para los hombres. Normalmente no hay sillas ni nada, son puras alfombras porque la gente, Acá. el lugar está alfombrado y cada uno lleva una alfombra individual donde la van a poner en el suelo para hacer sus oraciones. Ujú. Y aparte hay un cuarto, a veces un saloncito, dependiendo de la mezquita, ¿verdad? Donde están las mujeres por aparte. Uno de los motivos también es porque cuando usted va a la mezquita, usted quiere ir a orar y no quiere que nada lo distraiga. Y en algunas de las, bueno, de las posiciones que hay que hacer, uno tiene que hincarse y todo. Entonces, si hay una mujer, para que ella lo haga más tranquila y también para que no distraiga a los hombres con sus movimientos, entonces también por eso los ponen por separados. Pero ya en la dinámica entre usted y su esposo, hubo que ajustar cosas para no verse mal en la cultura. ¿Qué tanto fue ese choque cultural suyo? Sí, fue muy difícil para mí porque era como que yo estaba totalmente anulada. Digamos, alguien podía llegar a la casa y me decían algo a mí y tal vez yo decía, no, nosotros eso no lo hacemos. Ah, bueno, está bien, cuando Gustavo venga hablo con él. O sea, era como que lo que yo decía no importaba, ¿verdad? Y le preguntaban directamente a Gustavo y a mí no, o si yo decía algo, era como que si yo no hubiera hablado. Esa parte era muy difícil, ¿verdad? Algo importante es que muchas veces Gustavo decía, bueno, yo tengo que hablar con Alejandra porque nosotros tomamos estas decisiones juntas. Entonces ellos como que empezaban a percibir que yo era alguien muy importante para Gustavo y que por eso él no tomaba la decisión solo, ¿verdad? Pero también hay que tener mucho cuidado porque también puede afectar la imagen de él como que necesita que la esposa le dé permiso y cosas así, ¿no? ¿Verdad? Eh, en uzbeco, al hombre, al esposo se le dice mi dueño. Mm. Entonces yo no digo, él es mi esposo, sino él es mi dueño. ¿Verdad? Entonces, empezando por ahí, Sí, ya de ya ahí. usted está viendo cómo es. Ujú. El día de la boda, cuando la muchacha se casa y ya la están esperando en la recepción, que está todo el mundo ahí, ya viene la novia en un carro. La primera vez que yo vi esto, no sabía, yo dije, uy, todos están muy emocionados porque viene la novia, ¿verdad? Entonces se abre la puerta, el novio le abre la puerta, ella viene sola, no viene con él, él la está esperando. Él abre la puerta del carro, ella saca el pie, ¿verdad? Lo pone en el suelo y donde ella pone el pie en el suelo, él viene y le pone el pie de él encima. Y todo el mundo, porque ya la majó, ¿verdad? Eso significa que él siempre va a estar sobre ella. Mm. Entonces, imagínate qué fuerte que es eso, ¿verdad? Entonces, sí, a veces era muy difícil. Por ejemplo, no podía ver a los hombres a los ojos, así como te estoy viendo a vos, tenía que, bueno, a veces trato como de ver para otros lados, pero mantenerle la mirada a un hombre, hablar directamente con un hombre, sonreírle a un hombre. Mm. No sé si a veces a alguna gente le ha pasado o es que yo soy muy rara, que a veces si usted pasa siempre por el mismo lugar y ve a una persona, ya lleva una semana que la ve, ya la próxima vez que usted la ve, por lo menos le hace Sí, sí, sí. una sonrisa de cortesía, ¿verdad? No, jamás. Mm. Usted no sonríe a Bueno, y más en nadie. Costa Rica, o sea, que pues, somos unos peloteros y saludamos a todo el mundo. Sí, no, usted no sonríe a nadie, menos a otro Ujú. hombre, menos saludar de beso. A Mm. mí me ha costado mucho eso, adaptarme de nuevo a esa parte de la cultura Fue tica. mucho tiempo estar de eso. Sí, cuando vamos a veces a una iglesia y yo, ay, Ujú. sí, me tengo que acordar que sí está bien, ¿verdad? Mm. Y, por ejemplo, yo como mujer no podía dejar que un hombre entrara a la casa si Gustavo no estaba. Entonces, algo muy interesante es que si llegaba un hombre a la casa de la cultura local y yo le decía, Gustavo no está, él ni tan siquiera insistía en que yo lo dejara entrar. Ah, ok, lo esperamos afuera. No entran porque es una falta de respeto a Gustavo y es una falta de respeto a mí. La cortesía y la hospitalidad ahí no cuenta. No Mm. es como, uy, ¿cómo se va a quedar afuera? No, entre y espérenlo aquí. No, no se puede. Y si yo lo hacía, entonces mi reputación se veía dañada. Ujú. Entonces, sí hay muchas cosas sobre la mujer que hay que tener cuidado. Entonces sí te costó. Me costó, pero lo logré. Experiencia Indonesia. L- ¿Cuál fue la razón por la cual, bueno, saliste, se cerraron unas puertas, Ajá. pero cómo después dicen, no, vámonos otra vez? Bueno, eso es algo muy, muy tremendo porque, y aquí espero que la gente entienda mi corazón, ¿verdad?
Voy a ser sincera contando lo que pasó. Cuando estábamos en ese proceso en Uzbekistán, que la puerta se estaba cerrando y estábamos intentando por todos los medios quedarnos y todo, yo en, a veces siento que ahí me parecía como un poquito a Jonás, Ujú. ¿verdad? Rebelde, que el Señor le dice una cosa y él decidió hacer otra, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos hablando como equipo, ¿qué pasa si nos echan? Porque era como cuando usted ve una fila, echaron a este, y ya seguíamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si? O si se detiene antes de nosotros, perfecto, pero ¿qué pasa si nos llega a nosotros? Entonces, todos empezamos a hablar de qué íbamos a hacer y yo me volví y dije, pero eso es como cuando usted le dice a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Entonces yo dije, si a mí me echan de Uzbekistán, yo me regreso a Costa Rica y no voy a ningún otro lugar. Lo dije así con una seriedad y una firmeza, pero por dentro yo estaba diciendo, ¿usted me está oyendo, señor? O Ujú, sea, ujú, si usted no hace algo para que yo me quede aquí, yo de misionera no vuelvo a salir, como amenazándolo. Ay, ujú. yo no sé cómo el señor no me mandó un rayo ahí mismo, y, ¿verdad? Por malcriada, ¿verdad? Gracias, señor, porque me amas mucho. Bueno, esa era mi posición. En ese tiempo, Gustavo tuvo que hacer un viaje a una conferencia en Malasia, pero la situación ya estaba muy caótica en Uzbekistán. Habían familias que habían regresado de su viaje de vacaciones, ¿verdad? De vacaciones de verano, habían regresado a Uzbekistán y habían dejado entrar a la esposa, a los hijos y al esposo lo habían deportado. Ya esa era una forma como de ir echando a la gente. Entonces Gustavo fue a este viaje a Malasia y yo tenía mucho miedo de que a él no lo dejaran entrar y nosotros estábamos ahí con los chiquillos, ¿verdad? En ese tiempo echaron a unos amigos de nosotros y me dieron una caja. En esa caja venían varios libros y ahí venía un libro que ahí les paso el dato para que lo lean. Se llama Una hoja verde en tiempo de sequía. Es la historia de los últimos misioneros que entraron a China y ya se me olvidó el nombre de la organización con la que entraron. Y yo empecé a leer ese libro. Ahí todo lo que ellos pasaron, en algunas cosas yo me identificaba de una manera porque nosotros estábamos viviendo una persecución y muchas cosas, ¿verdad? En ese tiempo que fue tremendo. Y yo leía, pero a veces las situaciones de ellos todavía eran más fuertes Mm. y ver ese corazón y todo, ¿verdad? Me ministró mucho ese libro. Cuando Gustavo estaba ahí en Malasia, alguien le dio a él se encontró ese libro y lo empezó a leer, pero no le alcanzó el tiempo para terminarlo. Y cuando él estaba ahí hablando con otro obrero que estaba sirviendo en Indonesia, le dijo, ¿por qué no vienen ustedes a Indonesia? Y en ese momento Gustavo le dijo, no, no, yo estoy investigando sobre Indonesia, pero no es para mí, es para otros obreros, porque nosotros estamos en Uzbekistán. Bueno, Gustavo llega del viaje y me dice, y yo tenía el libro ahí en la pura entrada de la casa, me hace, ¿y este libro? Y yo, de ahí me lo acaban de regalar y lo leí, y era el mismo libro que él estaba leyendo en Malasia, pero que él no lo había podido terminar de leer, ¿verdad? Entonces eso fue como algo del Señor para ayudarnos en este proceso que estábamos enfrentando de la salida de Indonesia. Y cuando estábamos conversando me dice, fíjate que en las reuniones esto y lo otro, y me dice el hermano, ¿y por qué no vienen ustedes a Indonesia? Y Gustavo se quedó así como esperando, Alejandra me va a tirar la almohada o algo. Y yo dije, ¿a Indonesia? Sí, yo iré a Indonesia. Pero cuando yo dije eso, yo misma me asusté porque yo dije, esto no soy yo hablando. O sea, yo jamás hubiera dicho eso. Y era el Señor hablando a través de mi boca, pero también poniendo una palabra en mi corazón. Meses después fuimos expulsados de Uzbekistán, estuvimos en Costa Rica y en ese tiempo el Señor abrió las puertas para que fuéramos a Indonesia. Rayanpat, ¿Mm? a Rayanpat, ¿o a qué lugar fue? No, Rayanpat es otro, No, estábamos sí, Raya en Pat no es. ese no es. No, estábamos en un lugar en Java Central, Ok. en el puro centro de la isla de Java. Ahí estuvimos viviendo nosotros, sí. ¿Y cuál fue la diferencia, digamos, en la obra? ¿Qué percibieron ustedes? No, no cualquiera puede comparar misiones. Sí, sí, sí. Sí,
era totalmente diferente. Desde la forma de vestir las mujeres, digamos, como allá se usa mucho motocicleta, seguro ustedes han visto esos videos o fotos donde hay en una moto hay 6 personas. Ajá, ese Bueno, es así Indonesia. era en Indonesia. Entonces, claro, las mujeres tenían que usar pantalón Ujú. porque se andan en moto, imagínate, pero siempre con blusitas largas que tapen la cadera y cosas así, ¿verdad? Más mezquitas, como te dije, el llamado a la oración se escuchaba, más gente yendo a la mezquita, el ayuno que se hace en el mes de Ramadán, ver literalmente prácticamente como casi todo se detiene y gira alrededor de ese mes. ¿Cómo es ese ayuno? Ellos ayunan desde que sale el sol hasta que se oculta. Entonces se levantan muy temprano en la mañana antes de que salga el sol para comer, para aguantar el día, y cuando se oculta el sol, comen otra vez. ¿Y es que horario de verano, horario de invierno? Bueno, cuando es verano, digamos como en Uzbekistán, que tienen las 4 estaciones, Ujú. que en verano a veces son las 10 de Sí, la por noche y no eso. ha Ajá, anochecido, ajá. ahí sufría mucho por eso, porque el mes de Ramadán no cae siempre en el mismo mes de Ah, ok, nosotros, él se va turnando, entonces ya. a veces cae en enero y el otro año en febrero y ahí va turnando, Mm. entonces cuando cae en verano en estos países es terrible, ¿verdad? En Indonesia es como nosotros, época lluviosa y época seca, entonces no afectaba tanto esa parte. Mm. Mi hijo quiere salir en el Ya podcast, ahí lo lo vi, escucho. sí, qué lindo, mi amor. Pobrecito, seguro dice, mi papá está orando mucho. Qué interesante cómo Dios mueve el corazón, ¿verdad? Para uno salirse de la zona de confort Sí, e ir a estos países. ¿Cuál fue la experiencia que marcó su vida estando de misionera? mira, aprender a confiar solamente en el Señor. Ujú. Em, a veces cuando estamos en nuestros países, claro que tenemos fe, pero a veces tenemos un soporte alrededor nuestro, familia, amigos, iglesia, ¿verdad? Que si nos pasa algo, usted puede hacer una llamada y hay un grupo de gente que te ayuda, ¿verdad? En ese momento. Cuando usted está del otro lado del mundo, es usted y el Señor. Entonces, todas esas extras que gracias al Señor por esos, ¿verdad? Que uno tiene aquí, allá no. Y ahí es donde usted se da cuenta que solamente el Señor es el que está ahí con uno y comprobar 100% la fidelidad del Señor. O sea, yo puedo decir que si algo yo he aprendido en todos estos años es que Dios es fiel, Mm, ¿verdad? Entonces eso ha sido algo precioso para mi vida. Por eso uno de mis himnos preferidos es Oh tu fidelidad. mm. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Ese es un canto que amo. ¿Qué le recomiendo a usted a alguien que va saliendo? En redes sociales me mandaron a decirle saludos porque usted nos va a motivar con este episodio a todos los que vamos saliendo. Sí, bueno, yo primero diría que se preparen. ¿Verdad? Yo creo que todos nosotros cuando vamos a ir a un lugar tenemos que prepararnos. Vea, si usted va a ir de turista a algún lugar, a Estados Unidos o a España, donde sea, usted busca lugares para comer, lugares para visitar, lugares para hospedarse. Uno busca todo eso, ¿verdad? Bueno, si uno va a ir a servir al campo, tiene que averiguar. Nosotros tuvimos una vez una persona que fue al campo y cuando al campo misionero y cuando empezó a llamar la mezquita, el llamado a la oración, me dice, ¿qué es eso? Y yo le dije, el llamado a la oración, ¿y qué es eso? Y yo, bueno, usted sabía que los musulmanes oran 5 veces al día, ¿no? Y yo era como, ay, Señor Jesús, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, saber, Llegó sin preparación. llegó sin preparación, no era tico por si acaso, Ok. pero eso pasa. Entonces, si usted tiene llamado a salir al campo, prepárese, aprenda sobre qué creen ellos, ¿verdad? ¿Cómo hacen ellos las cosas? Eso es muy importante. Si son musulmanes, si son hinduistas, ¿verdad? Animistas, bueno, todo. Ustedes siempre fue con musulmanes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se le habla a un musulmán de Cristo? es muy tremendo y como dice Gustavo, ese es otro curso también, Ajá. pero normalmente es muy fácil en nuestro país partir desde el hecho de que aquí, aunque alguien sea católico o otra religión, todos saben quién es Jesús. Ujú. Y entonces no es difícil hablar de Jesús, ¿verdad? Pero en la religión musulmana Jesús fue un profeta. Fue un buen profeta, fue un excelente profeta, pero fue un profeta. Y después vino Mohammed.
que es el sello de todos los profetas. O sea, Mohammed fue más alto que Jesús para ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a compartir con un musulmán sobre Dios, empezamos a hablar sobre lo que nos une. Si usted va a hablar con un católico y usted empieza a atacar a la Virgen María, a usted se le cerraron las puertas. Entonces, usted no va a hablar de ese tema. Nosotros queremos que las personas conozcan de Jesús, Ujú. ¿verdad? ¿Quién es Él? El amor del Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar con alguien, hablamos de Dios primero, ¿verdad? Hablamos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos presentamos, porque la gente en estos países le preguntan a usted cómo se llama, en qué año nació usted, porque dependiendo de su edad, así te van a tratar en el orden de respeto, ¿verdad? Nadie me va a decir a mí Alejandra jamás ni Ale. En Uzbekistán me decían Alejandra Opa y en indonesio Ibu Ale o Ibu Alejandra. ¿Y qué significan esas cosas? Opa y Ibu en ambos países es hermana mayor o madre. Mm, Una de esas dos. Entonces, nadie le dice el no, es como que me digan doña Ale o, ¿verdad? Es algo parecido, pero es con mucho respeto. Entonces, quieren saber en qué año nació usted para saber cómo lo van a tratar, ¿verdad? Entonces, hay que saber estas cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, tenemos que tener ese cuidado de cómo vamos a presentar a Dios, ¿verdad? Entonces hablamos de Dios primero y mm. cuando alguien me pregunta en qué soy yo, porque, bueno, te decía que te preguntan el nombre, la edad y qué religión practica, Ah, de una vez de entrada. tengo una entrada. Mm. Entonces, si yo digo que yo soy cristiana, ya ellos tienen un concepto del cristianismo. Yo digo que los cristianos, cuando vamos a estos países, ya vamos perdiendo 3-0 el partido ¿En serio? porque ya ellos saben qué son los cristianos. Vea, llegan las telenovelas mexicanas, las colombianas, que vemos en las telenovelas, ¿verdad? Madonna cantando con una cruz, Mm, todas esas cantantes, todas esas cosas que llegan, eso es cristianismo para ellos. Si yo les digo, yo soy cristiana, ya, bueno, ella es cristiana, y ya me meten en esa cajita O sea, de los lo ven, cristianos, meten todo el pecado de Occidente. es cristiano. Ok. Entonces, cuando nosotros nos preguntan de qué religión somos, nosotros le decimos, somos seguidores de Jesús el Mesías, porque ellos conocen a Jesús como el Mesías, Isa al-Masih. Entonces les decimos que somos seguidores de Isa al-Masih, y entonces ellos preguntan, ¿y qué es eso? Mm, ¿Ve? Entonces la idea es darles una respuesta que provoque en ellos una pregunta y darles otra respuesta que provoque otra pregunta, mm. para así ir llevando la conversación, ¿verdad? Sí, no es algo que uno pueda tener la iniciativa, sino que ellos pregunten. Sí, y a veces yo digo que nosotros somos cartas abiertas, Ujú. Coritas, ¿verdad? dicen. Ujú. Exactamente, porque la gente no va a ver quién soy yo por lo que yo diga, sino por cómo yo actúo. Mm, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo reaccioné yo cuando mi hijo se enfermó, cuando Gustavo tuvo un accidente, cuando supieron que mi mamá estaba enferma aquí en Costa Rica y yo estaba allá? O sea, es muy fácil decir, hay que orar, hay que creer en Dios. No, pero mi forma de reaccionar cuando ven que usted pasa situaciones difíciles, cómo usted cree, cómo usted confía en el Señor, eso va a hacer que ellos vean una curiosidad y quieran saber más de nosotros, ¿verdad? La amistad es muy importante, crear vínculos de amistad y entonces la gente hace preguntas, decir palabras de bendición, a ellos les gusta mucho bendecirlo a uno. mm, Entonces usted diga palabras de bendición, palabras Shema, decimos nosotros, que los bendiga a ellos de una manera. Si alguno de ellos está enfermo, ore ahí, me permite orar por usted. ujú. Y cuando terminamos de orar, decimos en el nombre de Jesús el Mesías. Y ellos lo ven bien. Sí, porque Jesús, Ujú. el Mesías, está en el Corán, Ok. ¿verdad? Entonces, Jesús fue un profeta, ellos creen en ese profeta, saben que es un profeta que hizo muchos milagros, pero la idea es ir Ale, encaminándolos. pero ¿cómo contrasta eso con la persecución? O sea, estamos hablando en el mismo contexto. De- Sí, pero hay que tener cuidado.
O sea, no ok. podemos hacer estas cosas abiertamente, ni Ah, ok, usted. yo entendí que esperaban que oraran por ellos. No, a Ah, veces ya, ya. nosotros decimos, ya si hay un nivel de confianza, ¿verdad? Y usted sabe que esta persona está enferma, o a mí a veces amigas me decían, tengo esta situación con mi hijo, o pasó esto, pasó lo otro, ora, yo decía, ¿usted me deja orar? Ujú. ¿Y esto Sí, de las bendiciones? uno puede decirle que el Señor te bendiga y te guarde. Y uno diría, Alá. Sí, a veces Ok, usábamos el término Alá. En uzbeco decíamos Judó, ok. ¿verdad? Ujú. Judó es como el... Judó es Dios, Y ellos dicen, pero era el término que ellos usaban, Judó. ok, Corán, Es el Corán es el libro sagrado de sí, los pero musulmanes. en el Corán en uzbeco, ¿cómo decía Dios, Judó? O En- decía Alá. no, es que ya te digo, como en esa época en Uzbekistán ellos no practicaban mucho la religión, Ujú. ¿verdad? Entonces Ok, el término que ellos utilizaban eran Judó. ok. Ujú. Bueno, no, definitivamente es algo que hay que aprender muy bien. Nunca sabe uno cuándo Dios le va a dar la Sí, oportunidad, ¿verdad? sí, no, Hay y cursos, ¿verdad? ahora hay muchos de ellos aquí. Ok. Entonces, conocer, hay mucho musulmán ahora Ujú, en nuestro país. Entonces, conocer de la cultura y saber cómo hablarles, cómo compartir el evangelio, porque el evangelio no es para causar, el evangelio son ujú, buenas nuevas de salvación. Entonces, las buenas nuevas se comparten con gozo y alegría. Entonces, si yo quiero compartir el evangelio para causarle un conflicto a esta persona, entonces eso no es de ujú, edificación. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a hablar de las cosas que nos separan? Hablemos de lo más importante, que es el mensaje de Dios, que no quiere que ninguno se pierda. Esa posibilidad de salvación que los musulmanes no saben hasta que llegue el juicio final, no saben si van a ser salvos o no. mm, ¿Verdad? Esa esperanza que nosotros podemos ofrecer, pero poderla transmitir de una forma que sea bien recibida, porque usted puede decirle a alguien algo muy lindo, pero si usted lo dice con una cara arrugada o con un tono de voz feo, mm. Sí, el lenguaje el no verbal. mensaje puede ser precioso, pero su forma de decirlo no fue la mejor. Entonces, aprender a hacerlo. Algo que percibo es que realmente es muy similar la estrategia aquí. Lo que pasa es que tenemos a veces un falso evangelio y es muy común escuchar la frase, ah, usted es cristiano, o la Ujú. frase de, oh, ah, supuestamente es cristiano, ¿verdad? Y la gente misma identifica con que si usted es cristiano, usted tiene que tener buen testimonio aquí, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá. Pero a veces se pasa por encima. Ujú, Qué importante es poder compartirle a alguien de Cristo ujú. con el testimonio en su vida, como usted como Exacto. misionera y su familia lo tenía muy presente. Sí, y a veces no es fácil porque nuestra carne Mm, está viva, ¿verdad? Y ujú, a veces la carne quiere salir, pero hay que someterse al Señor, ¿verdad? Algo muy importante en eso que decías es, y para las personas que están oyendo que a veces dicen, pero ¿por qué se van tan lejos? Si aquí también hay necesidad. Entonces, algo muy importante es la disponibilidad. ujú, Aquí hay iglesias, aquí hay emisoras cristianas, aquí emisoras de radio, de televisión, hay librerías cristianas por todo lado. En cualquier momento alguien te puede dar un tratado, usted puede ir a una librería y se compra una Biblia, o alguien te regaló una Biblia. Tenemos Semana Santa, o mm, sea, formas de que alguien no conozca de Dios es casi imposible, ¿verdad? Ya la gente decide si quiere escuchar de Dios o no, pero disponibilidad es otra cosa. En estos lugares no hay acceso siempre a la palabra, no tenemos todo eso que tenemos aquí, entonces por eso es importante que haya gente que diga, sí, Señor, yo quiero ir, ahora sí, el precio puede ser alto, pero el precio que el Señor pagó por nosotros vale la pena. mm. Yo no me arrepiento. No me arrepiento de haber dejado mi casa, no me arrepiento de haber llevado a mis hijos, aún de las situaciones difíciles que pasamos, no me arrepiento, porque yo puedo decir que Mm. valió la pena, sí. Mantiene contacto con las personas que conoció por allá. Sí, bueno, ¿me da chance de contarte una Claro, historia? claro. Ok. Fíjate que cuando nosotros salimos de Uzbekistán, por ejemplo, no existía Facebook, Ujú, ujú. ¿verdad? Yahoo, ¿verdad? Y Hotmail y esas cosas, ¿verdad? Si acaso High Five Sí, no, estaba no, ni ese empezando. No, nunca ni todavía no. lo vi, ¿no? Ok. No había WhatsApp, Skype, Zoom menos, ¿verdad? Porque eso salió hasta hace poco.
Entonces, cuando nosotros salimos de ahí, no teníamos forma de contactar a la gente. Mm, Resulta que un amigo de nosotros fue a una conferencia en Turquía y había un grupo dirigiendo la alabanza. Y en ese grupo que estaba dirigiendo la alabanza, él vio los sombreritos que los que estaban dirigiendo la alabanza estaban usando y él reconoció que ese sombrerito era de Uzbekistán, porque nosotros siempre que veníamos y visitábamos iglesias y pastores les dábamos un sombrerito de recuerdo, ¿verdad? Entonces él dijo, uy, ese sombrero es uzbeco. Él tenía el nombre de él aquí escrito y el país, Costa Rica, ¿verdad? De dónde venía. Entonces, cuando esas personas se bajaron de ahí y él venía pasando, vio que decía Costa Rica. Entonces él se acerca y le dice, ¿usted es de Costa Rica? Le dijo en inglés. El amigo de nosotros dijo, sí. Dice, ¿usted conoce a Gustavo y Alejandra? Imagínate. Y le dice él, sí. Dígales que seguimos adelante. Y le dio el nombre de él y él era el muchacho que habíamos dejado como pastor. Bueno, cuando él regresó y lo vimos y nos contó y nos enseñó la foto, nosotros, o sea, queríamos como llorar, ¿verdad? Fue algo tremendo porque no teníamos noticias de él. Cuando estábamos en Indonesia cuando eso pasó, pero ya muchos años después que estábamos ahí también en Indonesia, había un congreso en Tailandia y Gustavo iba de invitado. Y ese congreso tenía unas cosas muy interesantes, pero como 5 días antes del congreso, Gustavo tuvo un accidente en moto terrible. O mm, sea, el Señor le guardó la vida porque nos ama mucho, ¿verdad? Y Gustavo estaba tan golpeado, pero así la cara, las rodillas, todo raspado, era moreteado, bueno. Y yo le dije, no, usted no puede ir a Tailandia así. No podía ni subir una grada. O sea, mm, ¿cómo va a viajar? No, usted no puede ir. Y él me decía, Ale, es que yo tengo que ir, ¿verdad? Y yo le dije, no, usted no puede ir, es una irresponsabilidad. ¿Cómo va a ir así? ¿Ves esa cara? Parece que tuvo una pelea callejera, le decía yo, es que yo tengo que ir. Y yo, bueno, vaya, ¿verdad? Y él fue. En ese congreso se encontró con muchos obreros que habían sido expulsados de Uzbekistán, entonces fue muy bonito, pero cuando él estaba así de espaldas, hablando con la gente, oyó que le dijeron Gustavo Akia, que eso es hermano mayor mm, en uzbeco. mm, Y cuando él se volvió, era este mismo muchacho que venía como representante del liderazgo uzbeco mm. a esta conferencia. Y entonces Gustavo me dijo, mira, si no hubiera venido me hubiera perdido la oportunidad de verlo. Fue un encuentro tan lindo y ahí ya escuchamos que siguen adelante, que siguen creciendo, ¿verdad? Esas muchas cosas no las vimos, ¿verdad? Como dice la palabra, uno siembra, otro recoge, ¿verdad? Mm. Así fue, así fue. Yo sembré, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da el Señor, así es, sí. Ale, qué lindo, qué privilegio me da usted de poder hablar con usted y poder escuchar estas historias. Espero que, bueno, me motiva a este tema de los no alcanzados, de llegar a la Ujú, gente con poca disponibilidad del Evangelio. así es. Em, Dios tuvo un único hijo Ujú. y la profesión que le dio fue ser misionero. Ujú, sí, tenemos un Dios misionero. O sea, él, obviamente, entendemos que fue carpintero, Jesús y todo el asunto, Ujú, pero desde la óptica de que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, así es. sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo Ujú, obediente hasta la y muerte y muerte muerte de de cruz. cruz. Esto realmente es el carácter de Cristo, o sea, Ujú, y si nosotros somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, y muchas veces decimos que queremos ser como Cristo, ¿verdad? Y el ejemplo que ujú, ponemos es, bueno, sí, Cristo ujú, predicó que hay que ponerle la otra mejilla a nuestros enemigos, o Cristo trajo paz, o, ¿verdad? Todo este montón de enseñanzas de Cristo, pero no tenemos en perspectiva la mayor enseñanza, que fue el que no le importó ujú, ser el dueño del mundo y tener absolutamente todo a todo. a la par del Padre, y dijo, yo voy a tomar forma de siervo.
Y él se rebajó totalmente porque no era como que venía aquí a nacer. O sea, aún Jesús naciendo como hijo de un rey en el mejor palacio terrenal, aún eso era rebajarse a lo que él tenía con el Padre en el cielo, Ujú, ¿verdad? O ujú, sea, él se rebajó totalmente y a veces nosotros sentimos que no podemos dejar esto por el Señor, ¿verdad? A veces qué duro es cómo las cosas materiales nos amarran. Pero a mí me gusta mucho es el del tesoro escondido. Este hombre que encontró esta piedra preciosa y quiso dejar todo por esta joya de gran valor. Nosotros tenemos un tesoro precioso en nuestras manos y vale la pena dejar todo por este tesoro de gran valor, por esta perla de gran valor que Él nos ha dado, que es esta salvación ujú, y el Señor nos mandó a que lo compartiéramos con otros. Entonces, no se vale que yo me lo deje solo para mí. ¿Verdad? El Señor quiere que seamos de bendición a otros. ujú. Lo dice en su palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser activos. Yo soy ingeniero y desde la óptica de ingeniero siempre uno está pensando en los números, ¿verdad? Ujú, Y no lo digo como para, ¿verdad? ujú, Para jactarme de nada, porque ahí, o sea, lo digo más bien desde la óptica de cómo pienso yo. Entonces, a nosotros en nuestro equipo de desarrollo nos ponen métricas, ¿verdad? Y cuánto código sube usted al día y bueno, ujú, cuántos tiquetes tiene, ¿verdad? Y no sé. Entonces, qué interesante cómo nosotros como cristianos no tenemos ese tipo de pensamiento. ujú, Y no estoy hablando de contar cantidad de personas salvas, pero sí nos toca proclamar la ujú, palabra de Dios. ¿A cuántas personas les hemos contado en este día, en esta exacto. semana, en este año? O Ujú, sea, y muchas veces hasta con una mano se cuentan, ¿verdad? Qué sí. triste. Si es que Si podemos es que... contarlos, ¿verdad? y no nos enfocamos realmente en lo que como cristianos nos toca hacer. Ujú, Y este llamado que usted tuvo con su esposo es un llamado para todos. sí. Contarle a otros de Ujú. Cristo. Y cuánto más a aquellos a quienes, ¿verdad? Y sale la pregunta, ¿y cómo irán si, 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 Y no hay quien si les no hay quien les predique. predique? Ujú, ¿Verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Verdad? ujú, Entonces es ujú. Es necesario, una cadena. es necesario que desde la iglesia Ujú, se promueva el salir y es un poco triste también el término misionero porque sí, creo que exonera de responsabilidad a todos. O sea, sí. realmente somos cristianos. El cristiano es el que tiene que compartir, punto. Ujú, No es que existe Joshua cristiano y Ale misionera. Sí, bueno, lo no. entendemos desde una óptica práctica, Ujú, pero la realidad es que todos deberíamos de tener ese chip que ustedes sí, tuvieron, Ale. sí. Y algo muy importante es la palabra que vos ahora dijiste, es cómo miden las métricas y todo eso. Y cómo el mundo nos dice que es tener éxito. Ujú, O sea, el carro, la casa, tener esto, tener lo otro. Y todos están buscando ese tipo de éxito, ¿verdad? Es como a lo que la gente va. Eso significa que he sido exitoso, ¿verdad? Las cosas materiales. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. Claro que no vamos a vivir en una choza ahí donde nos mete el agua, ¿verdad? Claro que si el Señor nos puede bendecir con cosas materiales, qué lindo. Pero no tenemos que alcanzar ese éxito que lo que es a los ojos del mundo ser exitoso, porque las cosas terrenales se van a quedar aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que procurar tener las cosas que no son materiales, esas que no son perecederas, ¿verdad? Sino que son eternas, lo que nos acerca a la salvación. Y lo que vos dijiste es muy cierto. La gente confundió, como te dije al principio, misión y misiones. Entonces creen que los misioneros son los encargados de hacer la misión de Dios y no. Todos tenemos la responsabilidad de hacer la misión de Dios. Unos aquí y otros allá, y los que los hacen allá somos los misioneros. Pero nosotros aquí, usted se monta en un Uber, no pierda la oportunidad, háblele a ese Uber del Señor. ujú, Si va a la pulpería, a donde usted vaya, no pierda la oportunidad de compartir del Señor. Algo usted tiene que decir, ujú, algo, el Señor, vea, la gente puede y es lo que nosotros le decimos a la gente. La gente puede cuestionar muchas cosas que usted puede decir, pero la gente no puede cuestionar tu testimonio. Cómo Dios ha obrado en tu vida.
lo que Él ha hecho en tu vida, eso nadie se lo puede cuestionar. Entonces, contemos nuestro testimonio. Si usted dice, no, es que yo no sé la Biblia, no sé cómo hablar, me da vergüenza, cuente su testimonio, comparta lo que Dios ha hecho en usted. Ninguno puede tener dos señores, Ajá. porque amar a uno y aborrecer al otro. Y Ujú, después dicen, eh, no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque exacto. justamente el querer irse es entrar en un estatus muy diferente al que Ujú. podamos tener en un lugar actual, ¿verdad? Ale, ¿qué ejemplos son ustedes? Ay, gracias. No, y gracias por la invitación. La verdad es que Ujú. ha sido un tiempo lindo. Espero que las personas que escuchen este podcast se sientan bendecidas y retadas, retadas a ser obedientes a lo que el Señor les ha dicho que hagan. No importa en dónde, no se quede sentado. Desgástese por el Señor. Esa es la mejor forma de desgastarse. Desgastarse por el Señor. Use todo su tiempo, su energía en traer honra y gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es, Ale. Muchas Ujú. gracias por este espacio. Gracias por la invitación. Pura vida.